Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Me gustaría comenzar el tema del día de hoy con un pasaje de las Escrituras que considero yo nos va a dar un poco de luz, va a mostrarnos un poquito cuál es el tema que vamos a tratar de desarrollar hoy. Entonces te voy a invitar a que busques Lucas capítulo 7, versículos 36 en adelante. Esta es una situación que pasó el Señor Jesucristo, muy conocida, ¿verdad? Pero nos va a ayudar un poquito a entender qué es lo que Dios quiere para nosotros el día de hoy en nuestro estudio de Efesios. Y yo te lo voy a leer en Lucas 7, 36 en adelante. Es la situación en la cual dice la Biblia que uno de los fariseos invitó a Jesús a comer. Así que Jesucristo fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. 37. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Y llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas y luego los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenía ninguno de los dos con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, y pon atención a esta pregunta: ¿cuál de los dos amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien más le perdonó. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió a la mujer y le dijo: Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella no ha dejado de besarme los pies desde que entré. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. En este fragmento de las Escrituras podemos ver a Jesús mostrando el resultado de entender las buenas noticias de salvación. El resultado de el entender, ¿verdad?, las buenas noticias de salvación, aquella actitud de la persona que ha entendido la magnitud de su pecado, aquella persona que ha entendido cuán grande es el peso que viene cargando por su maldad, por su pecado, sus infracciones y todo lo que ha venido arrastrando a lo largo de su vida, ¿verdad? Y por otro lado vemos también a otra persona que no ha entendido su pecado, su resultado y su consecuencia. Por lo tanto, su actitud es muy diferente en respuesta a lo que Dios ofrece a través de Jesús. ¿Pudiste verlo? Para toda buena noticia, iglesia, primero necesitamos conocer cuáles son las malas noticias. Para que tú puedas recibir y abrazar y atesorar la buena noticia, ¿verdad? Porque te pueden presentar una situación de noticias buenas, pero si tú no entiendes el trasfondo, si tú no conoces las consecuencias, si tú no sabes lo que viene detrás, muy probablemente no atesores esa buena noticia y sea para ti una noticia más. El evangelio es en sí
la buena noticia de salvación, de liberación y de justicia, cuando tú y yo hemos entendido la inmensidad de nuestro pecado. Solamente ahí. No hay otra forma. La pregunta que surge hoy para cada uno de nosotros es: ¿cuál es el valor que tú y yo le damos a esa buena noticia? ¿Qué valor le damos a la buena noticia del Evangelio? ¿Qué actitud tenemos cada uno de nosotros en respuesta al Evangelio? Porque déjame decirte una cosa, mucho de nuestra actitud y de nuestro comportamiento durante nuestra vida cristiana va a depender del valor que le damos a lo que Cristo nos ha ofrecido. Mucho de nuestro comportamiento, del cómo respondemos ante las situaciones y las circunstancias de la vida, va a depender del valor que tú le das a lo que Cristo hizo por ti. ¿Tú pudiste ver la actitud de la mujer? ¿Tú pudiste ver cómo ella respondió a lo que entendió que era su vida, que era su pecado, y la respuesta que podía darle Cristo? Y pudiste ver la actitud del fariseo. Cada uno actuó de manera diferente. ¿Y qué crees que fue diferente para ellos? Solamente el concepto que tenían de Cristo. El fariseo lo recibió como cualquier otro. Te voy a invitar a comer a mi casa, le dijo. Pero pásale, siéntate y casi sírvete, ¿no? A veces así tratamos a Jesús en nuestra vida. ¿Quieres tener salvación? Sí, yo quiero. ¿Qué tengo que hacer? Ir a la iglesia, no decir malas palabras, dejar de tomar, de fumar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ponemos reglas solamente. Y empezamos a vivir con reglas solamente. Pero la mujer entendió la magnitud de su pecado, la consecuencia de este y a dónde la iba a llevar, y vio en Cristo Jesús la respuesta a su problema, y fue como ella pudo atesorar y derramar su vida a los pies de Cristo. ¿Cuál es la actitud que tú y yo tenemos en respuesta a Jesucristo? El apóstol Pablo el día de hoy nos va a mostrar de manera amplia y clara lo que esta buena noticia conlleva en la vida de cada una de estas personas, ¿verdad? Cada uno de nosotros, para que así podamos responder al llamado que tenemos como hijos de Dios. Si buscas en tu Biblia, Efesios capítulo 2, estamos en Efesios. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 5. Si quieres verlo en tu Biblia, yo lo tengo aquí enfrente, pero lo tengo en la NBI. Déjame leértelo. Pablo escribió a los Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5, lo siguiente: en otro tiempo, dice, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracia ustedes han sido salvados. Cierra tus ojos y acompáñame en oración. Dios, no queremos comenzar este tiempo, este estudio, sin ponerte a ti adelante. Tu palabra, Señor, sabemos y entendemos que es divina y ocupamos intervención divina. Señor, guíanos, no solamente a mí, sino a cada receptor, a cada corazón que tú lo has puesto y dispuesto en este lugar, Padre, para escuchar tu palabra, para conocer tu evangelio y conocer tu voluntad. Guíanos, Señor, guíanos a la verdad y trae a libertad a cada uno de nosotros para vivir en ti y para ti. Nos pongo en tus manos, Señor, el día de hoy. Sé glorificado en nosotros. Gracias de antemano, Padre, en el nombre de Jesús.
Amén. Bien. Primeramente, algo que tenemos que notar, recordar, Pablo está escribiendo esta carta a personas que han creído. Pablo le está escribiendo esta carta a creyentes, nacidos de nuevo, personas que han decidido dejar su vida atrás y comenzar a seguir a Jesús. Son cristianos los que están leyendo y a los que se les ha dirigido esta carta. Sin embargo, teniendo en mente la frase final de Jesús que leímos en Lucas 7, el que mucho le es perdonado, mucho ama, es conveniente, iglesia. Es conveniente que cada uno de nosotros tengamos claro cuál era nuestra condición y de dónde venimos y qué es lo que Dios ha hecho en nosotros para que nuestra vida cristiana la podamos vivir de tal manera que amemos mucho. Que tú puedas entender, recordar y atesorar la obra de Cristo, para que tu vida cristiana la puedas vivir de tal manera que ames mucho. Pablo comienza el capítulo 2 diciendo: antes ustedes estaban muertos. Y esa es una afirmación que al creyente tiene que despertar. Al creyente tiene que llamarle su atención, recordar: hey, si es cierto, mi condición era esta. La condición del hombre y de todos los hombres es de muerte espiritual. La muerte espiritual se refiere o significa una condición de rebeldía del hombre. ¿Qué es rebeldía? Ir en contra de. El hombre por naturaleza vive en esta condición de muerte espiritual, que significa que siempre va a ir en contra de lo establecido y de lo señalado por Dios, ¿sí? Y esa rebeldía o esa separación lo que provoca es condenación. Al final de cuentas, la rebeldía del hombre lo lleva a la condenación. ¿Por qué? Porque está separado de la única fuente de vida. ¿Cómo puede obtener vida si está alejado, separado y rebelde a esto? Por eso se encuentra en esa condición. Y Pablo dice que la causa de esa muerte espiritual se describe como delitos y pecados. La palabra delito significa faltas cometidas voluntariamente. Un delito es una falta que una persona comete de manera voluntaria. Y pecado también significa errar o perder el blanco, ¿sí? Pecar significa no alcanzar la meta deseada. Santiago 4:17 dice: saber hacer lo bueno y no hacerlo, ¿qué es? Es pecado. El hecho aquí es de que tú y yo entendemos, sabemos, y la Biblia nos enseña qué tenemos que hacer y aún así no lo hacemos. Eso es pecado. Si te das cuenta, estas dos palabras que utiliza Pablo aquí son de cierta manera sinónimos, ¿no? Y sabemos tú y yo que cuando la Biblia enfatiza en un tema, en una palabra o usa sinónimos, es porque le da peso, ¿verdad? Pablo quiere enfatizar la condición perdida del hombre. Se encuentra en delitos, voluntariamente fallando en su pecado, en su voluntad, volteando hacia otro lado, rebelde en toda su vida, en toda su percepción, en todo su andar. Ese es el hombre. Ahora, si nos damos cuenta, algo interesante aquí es de que Pablo no está diciendo que el hombre está muerto por sus delitos y pecados. Dice que está muerto en sus delitos y pecados. Quiere decir esto, que la muerte no es un resultado de pecar, iglesia. La muerte no es un resultado de pecar, sino que el hombre ya se encuentra en esa esfera sumergido del pecado. No podemos creer de que, es que pecó y ahí murió. No está hablando de esto, sino que naturalmente es pecador y por eso ya está muerto. No sé si me estoy explicando.
La condición del hombre es de esa completa incapacidad de responder a Dios. No hay vida en ellos, están separados de Dios y están distanciados de la vida que Dios ofrece. De hecho, si te vas al capítulo 4, verso 18 de Efesios, Pablo va a decir, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Están separados, alejados completamente. El hombre muerto espiritual. No hay posibilidad de responder del hombre por sí mismo. Ellos están muertos y esa muerte significa incapacidad de responder. Esa es y siempre ha sido y seguirá siendo la naturaleza del hombre pecador. ¿Estás de acuerdo? Ahora, sí podemos encontrar personas en el mundo, ¿verdad?, que pueden hacer algún bien moral. Sí es cierto que vemos personas que no, mira, este hombre hace bien y se porta bien y todo lo que muestra en su vida pues es bondad y moralidad y etcétera. Y sí, en nuestras familias encontramos personas muy buenas, pero esto no cambia la realidad de su condición caída. La Biblia enseña que Dios puso ley en el corazón. Y muchos de nosotros actuamos mediante esa ley que está ya implícita en el corazón, pero eso no cambia la condición caída del hombre. De muerto espiritual, yo no puedo decir que porque me porto bien tengo vida, y nadie puede decirlo. Dios habla de la muerte que cada uno de nosotros, cada persona vive en esa esfera. No llegó a estar muerto, sino que ya está muerto en sus delitos y en su pecado. ¿Qué entendemos por muerto? Completamente incapaz de responder, como un cadáver. Si tú y yo ponemos a un muerto aquí, a un cadáver tú le puedes hablar, le puedes mover, le puedes picar con un alfiler, zangolotear. ¿Qué va a hacer el cadáver? Te va a decir, déjame dormir. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el cadáver? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está muerto. Es esa condición y es lo que tenemos que entender tú y yo. La muerte es la incapacidad de responder. El pecado es la muerte del alma, dice Juan 5:25. Y cuando hablamos de muerte espiritual, estamos hablando de una incapacidad de responder a lo espiritual, iglesia. Nadie tiene la capacidad por sí mismo de responder a la voz, ¿sí?, de Dios, por sí mismo, por su fuerza. ¿Te has preguntado por qué a veces hay personas que por más que le expliques de Dios, por más que le hables de tu testimonio y le pongas las cosas bien claras, ¿verdad? Hasta tú dices, es que sentido común, ¿por qué no reaccionas? Mira, pecado es esto, mira, la Biblia dice esto. Y no responden, ¿por qué crees? ¿Alguna vez estás frustrado con alguien? De que le hablas y le hablas y le hablas y no responden. ¿Por qué? Le estás hablando a personas muertas espiritualmente. Y sabes una cosa, muchos aún se encuentran en esa condición. En nuestras familias, nuestros hijos, la esposa, el esposo, los padres, aún muchos se encuentran en esa condición de muertos espiritualmente. La vida del muerto espiritual es una tendencia completa hacia lo malo. ¿Por qué? Porque no pueden responder. No hay manera de que lo hagan. Y esa es la característica, y Pablo lo va a mencionar ahorita, la característica del muerto espiritual. Da 3 el apóstol Pablo en el versículo 2, si te das cuenta. 1, siguen las corrientes de este mundo. 2, viven conforme al príncipe de la potestad del aire. Y 3, viven conforme al espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Si estamos hablando de evidencia de aquel que está muerto espiritualmente, Pablo lo describe en el versículo 2.
esas características. En primer lugar, va siguiendo la corriente de este mundo, como peces muertos, inertes, que siguen en el agua, que siguen completamente sin ninguna capacidad de responder y van en la corriente, ¿verdad? En esa corriente van los inconversos, las personas que no conocen a Dios, una corriente que desemboca en la perdición eterna. Iglesia, aquel que va que va con la corriente de este mundo, es alguien que no puede responder a Dios, a la bondad y a la voluntad de Dios. Se encuentra muerto. Se encuentra bajo el sistema de este mundo, siguiendo el sistema de este mundo que está dirigido por Satanás. El hombre, si te das cuenta, siempre ha ido con facilidad en esa corriente. ¿Te has puesto a pensar? ¿Cuándo has visto a un inconverso, a una persona que no conoce a Dios? ¿Cuándo has visto a una persona que está muerta espiritualmente luchar contra el mundo o lo que el mundo ofrece? Por eso es que el mundo está tan hundido en la pornografía, en la corrupción, en la inmoralidad, porque va naturalmente hacia allá. Yo no he conocido una persona que diga, me cuesta tanto trabajo ser inmoral. Es que estoy batallando, quiero ser inmoral y no puedo. ¿Cuándo has visto eso? ¿Cuándo has visto a alguien que diga, me cuesta ser corrupto? ¿Por qué? Eso es a lo que se refiere aquí. Esa es la corriente natural. Y hay personas todavía que siguen en esa condición de muerte. Hay ideologías que el mundo está ofreciendo y que las personas van siguiendo. ¿Te has dado cuenta por qué se vuelve tan de tanta creciente rápido en el mundo hoy día? Ya hay ideología de género y toda la gente, ya soy un gato, ya soy una vaca. Ahora matrimonios homosexuales, ya todos quieren drogas, corrupción, porque esa es la corriente del mundo. Y esa condición es de muerte espiritual, dice el apóstol Pablo. Segundo lugar, también dice que camina conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto es obediencia sometida a Satanás. Personas que están sometidas a Satanás, personas que viven bajo esclavitud de Satanás. Y aunque se escuche feo y muchas personas afuera dicen, no, yo no, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. No funciona de esa manera. El que está muerto espiritualmente sí o sí está siendo esclavo de Satanás. Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo, ¿qué? Contra mí es. O estás o no estás, o eres o no eres. Y el que no da evidencia de vida, entonces quiere decir que está muerto. Aunque se escuche feo y personas digan, no, yo no tengo nada que ver con el diablo. Bueno, si no estás con Dios, estás en contra de Dios. Y esa es otra evidencia del que está muerto espiritualmente. Y en tercer lugar dice que camina conforme al Espíritu que ahora actúa continuamente en los hijos de desobediencia. Esta frase, hijos de desobediencia, realmente es un hebraísmo para indicar la inclinación hacia el pecado, la práctica constante. Aquellos que viven de esa manera, aquellos que ya su forma de vida es práctica constante de pecado y de maldad. Y eso también es evidencia de un muerto espiritual. Ahora, en este punto, quizá tú y yo tenemos en mente a muchos pecadores y muertos espirituales y estamos recordando mugrosos aquellos sí, que se consuman en el infierno. Pablo nos recuerda que en algún momento todos nosotros estábamos en esa condición. ¿Tú te recuerdas de esa manera? Efesios 2:3 dice, entre los cuales también, ¿quiénes?
Todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Gloria a Dios, porque aquí comenzamos a ver el evangelio de Jesucristo. Aquí empezamos a notarlo, ¿te das cuenta? Todos éramos, ¿qué? Hijos de ira. Todos por naturaleza vivíamos en la carne, vivíamos separados de Dios, bajo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente del mundo y dominados por Satanás. Todos. Porque todos estamos en delitos y pecados. Esa es la condición del hombre. Estas son malas noticias, ¿estás de acuerdo? Estas son malas noticias. Es una condición en la cual indica la muerte espiritual de todos nosotros, de cada persona. El vivir de esta manera, bajo la corriente del mundo, bajo el dominio de Satanás, siempre buscando nuestro propio placer, estábamos siendo considerados hijos de ira. Todo hombre se encuentra enteramente en los deseos pecaminosos, completamente. Por naturaleza. Romanos 1:21 lo dice. Teníamos el razonamiento envanecido y el necio corazón estaba entenebrecido. El entendimiento estaba empañado, no podíamos ver nada, no teníamos la capacidad de voltear a ver a Dios por nosotros mismos. Y el entendimiento envanecido y el corazón oscuro. El corazón en tinieblas. Hay de aquellos que siguen el corazón. Hay de aquellos que buscan la verdad en sus corazones. ¿Cuántas veces has escuchado esto? Sigue tu corazón y encontrarás la respuesta. El corazón es malvado y perverso, dice la Biblia. ¿Quién puede seguirlo? Y esa es la condición. Llevándote a la voluntad de la carne, de los pensamientos, y nos lleva a ser hijos de ira por naturaleza. Me llama la atención que Pablo utiliza esta frase para decir que éramos por naturaleza. Date cuenta que no dice, llegaste a ser hijo de ira cuando cometiste pecado, ¿verdad? El hombre ya viene así. El diseño del hombre, de las personas, es de hijos de ira. Esa es la condición. Ya somos, ya venimos, ya vivimos y estamos sumergidos en esa esfera de ser por naturaleza hijos de ira. No hay persona que pueda pensar o pueda decir que está exento de la ira de Dios. Nadie. Si has nacido, lo natural en ti es pecado. Y por lo tanto, la consecuencia del pecado es la ira de Dios sobre de ti. Y todos nos encontramos en esa condición. Todos. Nadie está exento. Estamos en pecado. En pecado. Yo te quiero preguntar una cosa. ¿Cuál puede ser peor noticia que darte cuenta que la ira de Dios, del Dios vivo, del Dios creador de los cielos y la tierra, la ira del Dios que inundó el planeta entero para destruir a la humanidad que estaba en pecado, la ira del Dios que descendió fuego del cielo para consumir a Sodoma y Gomorra porque estaban en práctica extrema del pecado, la ira del Dios que, dice la Biblia, no dejará al culpable sin castigo? ¿Qué puede ser peor noticia que saber que la ira de ese Dios está sobre ti? ¿Cuál puede ser peor noticia? Piensa en lo que tú quieras. ¿Una enfermedad? ¿Un malestar? ¿Una separación? ¿Una pelea? ¿Falta de dinero?
pérdida de trabajo. ¿Cuál puede ser peor noticia que saber y entender que por tu pecado, por tu naturaleza, la ira de Dios está sobre ti? Apocalipsis 21, 8. Dice que los cobardes e incrédulos y abominables y homicidas y fornicarios y hechiceros e idólatras y todos los mentirosos, ¿qué? Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué puede ser peor noticia que saberte merecedor de esa ira? Y saber que Dios no dejará culpables sin castigo. No dejará culpables sin castigo. ¿Estás de acuerdo conmigo que el hombre tiene una gran deuda con Dios? Y que la consecuencia de esa deuda es crítica, iglesia. La condición del hombre es crítica. La condición del muerto espiritual es crítica. La deuda es grande, es pesada, es dolorosa y no nos damos cuenta. Nuestra condición la menospreciamos. No pasa nada. Pero ¿qué puede ser más duro que saberte merecedor de la ira de Dios? ¿Puedes pensarlo un momento? Sin embargo, después de conocer nuestra gran deuda por el pecado en el cual vivimos, y después de conocer que la ira de Dios es para todos aquellos que están muertos espiritualmente, el apóstol Pablo dice, pero Dios. Las palabras más hermosas, llenas de gozo, de vida, de bondad, de misericordia que podamos encontrar, son esas dos. Pero Dios. Es como cuando te encuentras sumergido en las profundidades del mar, tratando de salir. Y estás en ese punto en el cual te estás quedando sin oxígeno, a punto de colapsar en tu vida, y de repente llegas a la superficie y das esa bocanada de aire en la cual te vuelve la vida. Estas dos palabras son ese punto. Pero Dios. He aquí la buena noticia. Después de que tú abriste los ojos y te viste enterrado 3 metros bajo tierra a causa de tu pecado, con la mano de Dios extendida, lista para rescatarte y levantarte y revelar su riqueza en su misericordia y su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, inertes, sucios, en plena descomposición por nuestro pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. He aquí las buenas noticias, iglesia. Con ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, capítulo 1, versículo 20 de Efesios, ahora nos da vida juntamente con Él. Así como Él lo sienta a su diestra en los lugares celestiales, dice el capítulo 2, verso 6, que nosotros también nos sentó con Él, y todo esto en virtud de su gran amor y de su gran misericordia. Romanos 5, 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo
murió por nosotros, en que siendo aún enemigos, Cristo murió por nosotros, en que siguiendo aún la corriente de este mundo, Cristo murió por nosotros, estando sometidos y esclavizados al diablo, Cristo murió por nosotros, y aun cuando éramos por naturaleza hijos de ira, Cristo murió por nosotros. A eso se le llama gracia. Por eso termina diciendo el versículo 5, por gracia somos salvados. El evangelio significa buenas noticias. Y la buena noticia es que en Cristo hay gracia, la cual nos lleva a alcanzar salvación de la ira de Dios. Aquella condición en la cual se encuentra el hombre de muerte espiritual, en Cristo encontramos gracia para liberarnos, para acercarnos. Cuando estábamos lejos, cuando estábamos separados, Dios nos ha salvado de la muerte eterna por el pecado. Que esa es la real condición del hombre, la condición real del hombre. Iglesia, piénsalo, ¿qué puede ser más crítica que esa situación? Muerte eterna, ira de Dios. Esa es la condición real y ese es el verdadero problema del hombre. Cuando hablamos de salvación, cuando hablamos de lo que ofrece Jesús, no estamos hablando de que el Señor va a venir a rescatarte de una falta de propósito en la vida. No te va a rescatar de una insatisfacción en tus relaciones, de soledad, de infelicidad, de mal matrimonio, de pobreza, abuso, decepción o enfermedad. Eso no es el evangelio, eso es un falso evangelio. Dios no viene a rescatarte de eso. El evangelio se trata de que Dios viene a liberarte de la maldad, del pecado y de la condición de muerte que tú y yo tenemos. Eso es el evangelio. Liberarte del pecado y de la depravación masiva que tenemos, la cual nos lleva a ser hijos de ira eterna. La pregunta aquí es, ¿de qué manera vas a responder tú a ese evangelio hoy? ¿Cómo vamos a responder a ese evangelio, a esas buenas noticias? Hoy hemos hablado de las malas noticias y de la condición del hombre, la muerte espiritual y cómo estábamos y lo que es el hombre y lo que somos, pero también hemos escuchado las buenas noticias de Jesucristo. ¿Cómo vas a responder? ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿Tú crees que tienes tiempo para pensarlo? Para decidir, voy a dormirme y al ratito te digo, o mañana te digo. ¿Quién tiene la vida comprada? ¿Cuándo se te acaba la vida? ¿Sabes? ¿Te faltan como 10 años? ¿20? ¿Quién puede estar seguro de que tendrá esa oportunidad? ¿Conoces cuál es tu condición? Y conoces cuál es el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Es Él. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo Jesús. Si tú aún no has entregado tu vida al Señor fielmente, porque muchos me van a decir, no, yo ya oré la oración del pecador. Espérame. Se trata de que rindas tu vida a Cristo. Olvídate de aquella oración. Hoy te comprometas delante del Señor, le digas, Señor, entrego mi vida en todas las áreas a ti. Si tú no lo has hecho, toma esta oportunidad. Toma esta oportunidad de reconocerte muerto espiritualmente y de reconocer tu necesidad de Cristo Jesús. Reconócela. Nadie viene al Padre
si no es por Él. Nadie. Y si tú ya has entregado tu vida al Señor, recordar esto nos tiene que llevar a amar mucho. Porque tus muchos pecados te fueron perdonados. Te tiene que llevar a entender que la vida cristiana delante de Dios y lo que Dios quiere de ti y para ti es que vivas en constante amor, porque la inmensidad de nuestro pecado nos tiene hundidos y Cristo pagó por nosotros. Ahora, cuando yo le entrego mi vida a Él, reconozco que Él es todo para mí. Y empiezo a amar y empiezo a vivir de tal manera que cada área de mi vida puedo entregársela a Él. Y lo puedo reconocer como mi Señor y mi Salvador. ¿Te gustaría comenzar el día de hoy a vivir de esta manera? Es esta oportunidad que tenemos, iglesia, de empezar a reflejar a Cristo en nuestra vida, de empezar a mostrar al Señor en nuestra vida y que su gloria sea manifestada. Toma un momento ahí en tu lugar para orar. No necesitas tener vocabulario estratosférico para orar al Señor. Con tus palabras, habla al Señor. Y dile: Señor, aquí estoy. Yo no sé por qué me has traído a este lugar, en este día, en este momento, en este pasaje. Pero lo que sí sé es que te necesito. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.